Buenas tardes a todos, señor alcalde, señora concejala, autoridades, amigos, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a esta segunda conferencia Javier Muguerza de Filosofía. Y este año también continuamos con el certamen de creación joven, tanto en ensayo como en fotografía, porque desde un principio el grupo de filosofía de COIN teníamos bastante interés en que los jóvenes participaran en estas conferencias Javier Muguerza, también por el hecho de que Javier Muguerza siempre tuvo mucha cercanía con la gente joven, sabedor como era de que el futuro les pertenecía, y si aquí lo que intentamos es abrir un espacio de reflexión, si no está en ello, poco más, poco menos que esto serviría para bien poco. Quisiera excusar a Antonio Gómez, que prácticamente es el que ha llevado el peso de la organización de las jornadas, pero bueno, hoy ha caído enfermo y me ha tocado a mí hacer la sustitución, pero bueno, llevo tantos años de interino que una sustitución más que otra, pues tampoco pasa nada. Quisiera agradecer también, en nombre de la organización, esa ayuda siempre presente al Ayuntamiento de Coín, en la persona de Dori Luque, siempre solícita para lo que nos haga falta, nunca ha puesto pegas, siempre facilitando las cosas, y para tareas tan arduas como esta de organizar un evento, una jornada, unas conferencias de filosofía, es algo de agradecer, muy de agradecer. También quisiera agradecer a Iciar que esté hoy aquí con nosotros, igual que en las primeras jornadas. Es un honor tenerte aquí en representación de la familia de Conchita, a la que tanto queremos y a la que tanto debemos también, desde el inicio de la jornada, siempre con Javier y siempre ayudándonos, siendo una madre para nosotros, siempre al teléfono para lo que nos hiciera falta, y bueno, pues hazle llegar nuestro agradecimiento y nuestro cariño, ¿vale? Bueno, y en último lugar, agradecer también a los compañeros del grupo de filosofía que durante todo el año pues, han estado trabajando codo con codo para que una actividad como esta se siga llevando a cabo, porque ya saben ustedes que la dificultad de actividades como estas no es que se hagan, sino que continúen en el tiempo, que se consoliden y perduren. Entonces yo poco más tengo que decir, solo darle la palabra al alcalde y bueno, que para inaugurar el acto. Por segundo año consecutivo, que puede ser una obviedad, pero debido al COVID ya sabéis que muchos de los eventos no ha podido ser así. Y bueno, pues sobre todo saludar a Antonio, que me acompaña. Me lo ha puesto fácil, en primer lugar, porque sé cómo se llama y lo conozco, porque el sustituto tiene el mismo nombre, así que no me iba a equivocar, ¿no? Compañeros también del equipo de gobierno, también de la corporación municipal que estáis aquí presentes, por supuesto a Iciar también, muchísimas gracias por estar aquí. Maripepa también, que la he visto antes, que no sé dónde está, pero se ha tenido que marchar. Pero bueno, para mí también era un placer saludarla, todos sabemos por qué. Y bueno, por supuesto, al resto de compañeros del grupo de filosofía de aquí de Coín y a todos los presentes, que al final todos tenemos un lazo en común y es pues, ese amor, ¿no? Y ese interés por la filosofía. Como bien decía uno de nuestros amigos en común, Coín es un lugar en el que más filósofos hay por metro cuadrado, y eso se demuestra precisamente en esta continuidad de esta segunda jornada, pero que viene precedida de otras que realizamos años anteriores, que siempre han sido un éxito total de participación, pero sobre todo de los resultados y de las conclusiones que se pueden llevar a cabo. Por supuesto también, como no, suelen ser un éxito gracias al nivel de los ponentes que vienen a esta jornada. En este caso tenemos a Andrea Soto Calderón, que viene desde Barcelona, si no me informan mal, y que, como bien me dicen, pues es una referente también dentro del ámbito de la filosofía, ¿no? Yo quiero hacer mención también, ya que estábamos hablando de Javier, porque es que me he acordado sobre la marcha de otro compañero que es también un referente a nivel nacional y que estuve hace escasamente algunos días hablando con él, como es José Villaló,
al que yo sé que nos va a escuchar precisamente por las cámaras de cara al COIN, porque está muy pendiente de todo lo que decimos, pero creo que también es un momento importante, ya que hablamos de filosofía, para que le hagamos un reconocimiento, ¿no? Y bueno, por todo lo demás, como se decía, por parte del Ayuntamiento, el apoyo total al grupo de filosofía, pues para esta y para el resto de jornadas que vamos a llevar a cabo, y bueno, y lo que hacemos también a lo largo de todo el año, ¿no? Al final, desde el Ayuntamiento, el fomento de la cultura es fundamental en esto y en cualquiera de los ámbitos, y bueno, yo creo que la Concejalía de la Cultura es una de las más potentes que tiene el Ayuntamiento de Coín, y precisamente para el próximo presupuesto municipal vamos a incrementar las partidas, porque la idea es que se vayan incrementando el número de eventos y el número de actividades que realicemos, como decía, alrededor de la cultura. Así que muchísimas gracias a todos por la participación, y sobre todo también agradecer, que no se me olvide, a todos los jóvenes que han participado en este segundo certamen, que demuestra que tenemos cantera, ¿no? Y he leído algunos de los trabajos y son de gran nivel, sobre todo teniendo en cuenta la edad que tienen. Algunos dan miedo. Yo creo que la edad que tienen, cuando tengan 20 años más, no sé dónde van a llegar. Pero como siempre decimos, mucho ánimo, tenéis una carrera por delante enorme, sobre todo muchos años para estudiar, para prepararse y mejorar, y siempre tenéis las puertas abiertas del Ayuntamiento de Coín para todo lo que os haga falta. Muchas gracias, y bueno, quedan inauguradas estas jornadas. Bien, buenas tardes. Pues en nombre de la organización, compartir unas breves palabras. Creo que hace 20 años ya, pues que un grupo de filósofos y filósofas con no poca osadía montaron las primeras jornadas de filosofía de Coín, ¿no? Cuando justamente vieron la cantidad de filósofos y filósofas que se habían ido desempeñando en nuestro municipio y fuera de él. Razón por la cual, ¿no?, fue la primera vez que se contactó a Javier Muguerza, ¿no?, y empezó a partir de ahí, ¿no?, una relación muy fecunda. Recuerdo que en aquellas primeras jornadas, en su presentación, el por entonces presidente de Procure, Sebastián Guerrero, Procure, Asociación por la Protección del Casco Urbano y su entorno, dijo algo muy interesante. Dijo que las personas también son patrimonio, ¿no?, y que por lo tanto eran dignas, ¿no?, de ser reconocidas, ¿no?, y creo que de alguna manera esa frase, ¿no?, nos ha seguido inspirando en continuar, ¿no?, con ese legado, ¿no?, dar cuerpo a aquella idea hoy bajo las formas Conferencias Javier Muguerza. Yo creo que la labor de Javier Muguerza, y creo que cuando se hizo hace el año anterior, ¿no?, el homenaje, todas las personas que participaron, ¿no?, de alguna manera coincidían en la labor que tuvo de tejer puentes, ¿no?, de tejer relaciones, de tejer amistades y complicidades. Y yo creo que de alguna manera estas jornadas dan cuenta o tratan de continuar con ello, ¿no? Cuando contactamos a algún filósofo o filósofa que queremos que venga por aquí a dar una charla, pues este año Andrea, el año pasado Manuel Cruz, pues muchas piensan que tenemos una suerte de varita mágica, ¿no?, porque grandes nombres, ¿no?, pues de repente pueden llegar, y en realidad es muy sencillo. Si en el email pones, ¿no?, pueblo natal Javier Muguerza, la respuesta es automática un sí, ¿no? Es decir, y eso da cuenta, yo creo, ¿no?, da cuenta del afecto, ¿no?, que durante años Javier trenzó en un amplísimo, ¿no?, grupos de pensadores y pensadoras muy heterogéneos, ¿no? Por tanto, seguimos con ese compromiso de seguir bajando la filosofía a la calle, ¿no?, de sacarla a veces del excesivo enclaustramiento académico, y qué mejor, ¿no?, que seguir con la labor que Colo, Ángel, mi tío y otros tantos profesores vienen realizando en el municipio, y que se concreta hoy, ¿no?, en la labor del premio, ¿no?, en torno al ensayo, en torno a la fotografía. Es decir, unas jornadas que implican a los institutos, que implican a los estudiantes, ¿no?, que implican a los ponentes de fuera, etcétera. Y siempre, por supuesto, y como decía Colo, reiterando el agradecimiento, ¿no?, a la Concejalía de Cultura de Coín, ¿no?, al Ayuntamiento por apoyar todo esto. Por tanto, decía Walter Benjamin, en su concepción de la historia y de la memoria, que la memoria no era solo un recuerdo, ¿no?, que cuando hablamos de memoria no es solo, digamos, hipostasiar aquello que pasó, sino que la memoria muchas veces tiene que ver con una fuerza, ¿no? Y eso quiere decir que la memoria muchas veces tiene que ver con ver en el pasado las promesas incumplidas, ¿no?, con atender al todavía no.
yo creo que de alguna manera estas conferencias siguen dando cuerpo a ese todavía no, a esa apuesta por el disenso y por las promesas incumplidas, ¿no? Son las que tendremos que seguir pensando, ¿no? Este creo que es el mejor homenaje que podemos hacer a la obra y a la persona de Javier. Y dicho esto, podemos dar por concluido las... Nosotros ya más no. Bueno, a continuación vamos a hacer lectura del ensayo filosófico ganador y de la explicación de la fotografía ganadora. El ensayo filosófico ganador es el titulado El sueño imperfecto de la democracia, del autor José Ignacio Enríquez, y la fotografía ganadora, titulada Cómo son los ojos del mundo, de Lola Barruezo. Pues podemos empezar por la lectura del ensayo de la persona ganadora, José Ignacio Enríquez, cuando quieras, pues. Voy a leer primero la justificación que ha dado el jurado de por qué ha elegido el ensayo de José Ignacio Enríquez. En esta segunda edición del certamen de ensayo filosofía ha sido seleccionado el ensayo que lleva por título El sueño imperfecto de la democracia, de José Ignacio Enríquez. El jurado ha realizado su elección valorando los siguientes aspectos. Es un trabajo que adopta un punto de vista personal, tanto en su composición como en su interpretación sobre el tema propuesto, sin dejar de recurrir a las fuentes de información. Formalmente, adopta un desarrollo expositivo basado en preguntas y respuestas. Algunas de sus preguntas son de difícil contestación y otras pueden resultar incómodas, pero no por ello las rehúye, como el que la democracia comparta valores presentes en otros regímenes políticos tan opuestos a ella, o bien si los valores morales de la democracia pueden ser impuestos. Más allá del desencanto que expresa el autor sobre la democracia real, no obstante aboga por ella con realismo, pero con sus inevitables dudas, esa duda tan saludable que siempre ha practicado la filosofía. En definitiva, un ensayo que no por personal y subjetivo hace sugerencias que pueden ser generalizables y que de seguro todos podríamos compartir. Enhorabuena, José Ignacio, cuando quieras. Pues. Bueno, primero que nada, muchas gracias, en serio, por darme la oportunidad de poder leer este ensayo, que sinceramente en el momento en el que lo hice no hubiera pensado de ninguna forma que acabaría aquí. Simplemente fue otro trabajo más del instituto, como lo podría haber sido cualquier otro, pero me hace sentir orgulloso que haya llegado hasta este punto. Y bueno, pues no voy a dar mucho más la vara, sinceramente, voy a empezar a leerlo. Bueno, tal y como han dicho, mi ensayo se titula El sueño imperfecto de la democracia y sin más dilación empiezo. En este ensayo trataré diversos temas relacionados con la democracia: valores, historia, ventajas y desventajas. Todo lo escrito aquí es totalmente subjetivo y aunque me apoyaré en diversas fuentes y hechos históricos, no pretenderé en ningún momento que mi visión se perciba como un factor inamovible. Sin más aclaraciones, doy comienzo. La historia de lo que podemos llamar democracia se remonta a tiempos bastante primigenios, siendo la cuna de esta Atenas, una de las polis más importantes de toda Grecia. Aún no entraré en los detalles de los valores que se dice que debe tener una democracia, y me centraré meramente en cómo era el funcionamiento de esta en Atenas. En esta ciudad, tras diversas reformas y años de las llamadas tiranías, Pericles terminaría instaurando este sistema democrático. En Atenas solo podían votar los ciudadanos varones, que eran una gran minoría, ya que solo se podía considerar un ciudadano a un hijo de padre y madre ateniense. Y eso deja fuera a todo extranjero, dando igual el tiempo que estuviera residido en la ciudad.
Entonces nos encontramos con un sistema de elección por parte del pueblo donde solo participaría una minoría específica y que, por si fuera poco, no deja a todo el sector femenino de la sociedad tener derecho a voto o a cualquier tipo de participación en la política. Pero, ¿por qué me para de definir la democracia ateniense? Pues esto es simple, y más ahora que voy a mostrar los valores que se consideran básicos e inviolables en una democracia actual. Libertad, tolerancia, respeto, pluralidad, igualdad, elección, legalidad, legitimidad y civilidad. Algunos de estos varían según quien los diga, pero suele mantenerse esa línea cuando se habla de una democracia perfecta. Entonces, con eso dicho, llegamos a la conclusión de lo que se relaciona a Atenas no era una democracia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se habla de ella como el inicio de esta tendencia política? Pues aquí entramos en un problema. La idea de la democracia es difícilmente aplicable al 100%. A lo largo de la historia de la democracia ha sido tomada como un sistema de gobierno por más de un país, pero lo cierto es que nunca se ha podido aplicar perfectamente. Otro ejemplo es Estados Unidos. Aquellos que enarbolan la libertad cual bandera y que se enorgullecen de su grandeza política tuvieron unos inicios difícilmente envidiables. Al igual que en Atenas, solo los hombres podían votar, aunque aquí había una veta más abierta para obtener la nacionalidad. Y los extranjeros, y sobre todo la población negra, no tenía permitido el derecho bajo ningún concepto. De hecho, hasta que no se desarrolló la guerra del norte contra el sur, la esclavitud era algo totalmente común y a menudo visto como un símbolo de nobleza. ¿Estamos entonces en otra democracia fallida? Es una pregunta que cuesta muchísimo de responder. Tenemos que partir de creer que los valores que he mencionado antes son, en efecto, la línea que una democracia debe seguir, pero entonces entramos dentro de un paraíso utópico donde problemas como el racismo, la discriminación, la desigualdad no existen, y creo que todos sabemos que eso es simplemente imposible. Me voy a desviar un poco para presentar otra cuestión. ¿Se han respetado valores afines a la democracia en otros sistemas políticos? La respuesta es sencilla, obviamente sí, pues por simple estadística es difícil pensar que no haya ocurrido. Pero hay algo muy curioso que veremos repetirse como un patrón, que es la selectividad de estos valores. Centrémonos en la Alemania nazi, que parece que se usa de ejemplo para todo últimamente. El gobierno que creó Hitler era claramente un totalitarismo, con una ideología nacionalista radical. Pero dentro de esa vorágine de odio y con una discriminación de todo tipo, aún así podemos encontrar buenos valores. El más obvio de todos es la civilidad, pues aun con hechos tan terribles como el Holocausto, el día a día de un ciudadano alemán era algo bastante normal. Y remarco la palabra normal porque es difícil encontrar normalidad en una época donde hay un conflicto bélico a nivel mundial. Los hombres tenían diversos trabajos y cumplían las funciones que les eran asignadas. Los niños iban a la escuela, que aún manchada con una ideología bastante nefasta, les educaban en diversas materias, y todos tenían una vida social siempre ligada al régimen. Se puede argumentar que aun con un comportamiento tan propio de una sociedad estable, no se debe ver este ejemplo como algo bueno, lo cual es totalmente verdad, pues tratar de comparar estos dos sería pasarse de pretencioso, pero a donde quiero llegar es que los líderes políticos siempre escogieron aquellos valores que veían convenientes para el desarrollo próspero de sus naciones, aun si estos tenían tintes crueles. Francia y su revolución con la libertad, España y el franquismo con la civilidad, o la URSS y su diversidad, todos mensajes transmitidos al ciudadano como un grito de poder y argumento de victoria sobre las otras naciones, mensajes hermosos que ayudaban bastante a la manipulación de un pueblo que ya de por sí estaba bastante adoctrinado. Y después de todo este desvío, vuelvo al tema de los valores de la democracia. ¿Cuáles son los valores definitivos de esta? Bueno, reiterando que esto es solo una opinión personal, hablaré de mi perfecta utopía donde la democracia no tendría error alguno. Una nación donde la libertad fuera un estandarte y los ciudadanos hicieran lo que les viniera en ganas, sin perjudicar al prójimo, obviamente. Donde no importara tu color de piel, etnia, religión, orientación, género o ideología, fueras aceptado y tuvieras unos derechos y leyes totalmente justos y bien clarificados. Un lugar que abundara de respeto y tolerancia por parte tanto de los ciudadanos como de los estamentos gubernamentales. Y donde, sin importar quién seas, puedas participar en el cambio de aquello que creas injusto. Una idea hermosa, sin duda, pero tal como dije, no es más que una utopía. Pues cuando el ser humano es un factor en la ecuación, rara vez vas a obtener un resultado totalmente positivo. Crecer me ha hecho cambiar mucho la visión de la democracia. Empecé con una idealización de esta cuando apenas tenía 9 años, y cómo no hacerlo, cuando siempre se hablaba de ellos y de sus virtudes en las escuelas o en mi hogar. Pero todo este sueño fue muriendo mientras más crecí. Y con esto no quiero decir que deseche la idea de la democracia, para nada. Pienso que es un paso lógico en el momento de la historia en el que nos encontramos, pero sí es cierto que veo las carencias que esta emana, y eso no me permite aceptarla como esa panacea de la que todos hablan. Pasemos a otro punto. ¿Se puede obligar a los ciudadanos a seguir estos valores como una regla intrínseca de la sociedad en la que viven? Otra pregunta realmente complicada.
Pues en el momento en que obligas a alguien a hacer algo, ya lo estás privando de su libertad, por lo tanto, vulnerando tu propio valor. Creo, sin embargo, que si queremos un funcionamiento decente se deben respetar estos valores, pues por contradictorio que pueda ser en algún punto, se prefiere la contradicción al desastre que podría provocar una sociedad de personas que no se guían bajo ninguna regla moral o ética. Aún así, creo que el cumplimiento de estos valores podría ser algo más laxo en algunos sentidos, pues seguirlos a rajatabla, aun con lo positivo que parecen, podría desencadenar en una verdadera distopia del pensamiento. El ejemplo que voy a poner ahora no puede compararse, por supuesto, pero en 1984, libro escrito por George Orwell, se nos muestra una población cuyo pensamiento y acción están totalmente monitoreados por un gobierno absolutista y cruel. En el caso de que se obligara a un total seguimiento de estos valores, entraríamos en una mecánica de imposición del pensamiento, y eso, a mi parecer, es muy peligroso, pues por encima de cualquier otra libertad, la del pensamiento es la única que bajo ningún concepto se nos debería privar. Antes he mencionado lo que podría pasar en un mundo donde los valores éticos anteriormente mencionados desaparecieran por completo. Pero me voy a desarrollar más. En un caso como este, creo que podríamos considerarnos un fracaso si lo miramos de forma antropológica, pues puede que las cosas que nos diferencian con algunas especies de animales no sean tantas, pero si hay algo que nos convierte en una especie única son nuestros códigos éticos y morales. Nosotros sabemos que matar a un desconocido para reproducirnos es algo abominable, que abandonar a los cadáveres es irrespetuoso o que dejar a un niño enfermo morir sin ayuda es repulsivo, y eso es gracias a normas éticas que hemos creado a lo largo de nuestra existencia. Esto, por supuesto, ha cambiado mucho a lo largo del tiempo y cosas que antes entraban dentro de lo llamado ético ahora nos parecería horrible, pero eso no quita que gracias a estos valores somos capaces de mantener una sociedad estable. Entonces, en el caso de que estos valores desaparecieran, todo habría acabado. Todos seguirían su propio código de conducta por dañino que fuese. Vivir como una civilización unificada sería totalmente imposible. Es un futuro incluso más terrorífico que una pandemia mortal o una catástrofe nuclear. Sería la muerte total de nuestra humanidad y, por lo tanto, de lo que nos define como especie. Un desastre inigualable. Y antes de concluir este ensayo, me gustaría hablar de mi visión general de la democracia actual y cuál creo que debería ser nuestro siguiente paso. Aprecio el momento de la historia en el que me encuentro, además del país en el que me ha tocado nacer. He tenido mucha suerte. Desde niño he tenido acceso a la educación, sanidad y protección por parte del Estado. He podido crear mi propio pensamiento y nutrir mi mente con todo tipo de ideas y darme cuenta de muchos aspectos del mundo en el que vivo. Millones de personas en este planeta no están ni cerca de vivir este sueño y pensarlo resulta bastante deprimente. Y una buena parte de todos estos privilegios que tengo vienen precisamente de la democracia. Si tuviera que decir qué opino de ella, me resultaría bastante complicado, la verdad. Es por un lado lo mejor que me ha podido pasar y por otro una fuente de dudas constante. Me pregunto si este sistema podría ser mejor aplicado, como con una mayor toma de decisiones. Y sé que en muchos países democráticos, como los escandinavos, por ejemplo, que dejan una mayor decisión a los ciudadanos, pero lo cierto es que la mayoría de estas naciones tienen un número de habitantes bastante reducido comparado con los grandes estados. También me gustaría poder tener un trato más directo con mis gobernantes, o que como mínimo estos no vivan con una constante máscara que oculte sus verdaderas caras al público. Y sí, sé que eso no es un problema de la democracia per se, sino de las propias personas, pero una vez más se muestra que no podemos aplicar este sistema con una total eficiencia. Sin embargo, esto no me hace detestar la democracia, para nada. Pero si algo tengo claro es que nunca se podrán cumplir todos los valores en esta, y que por mucho que nos esforcemos, difícilmente llegaremos al punto de pulido donde no haya que preocuparse por las cuestiones anteriormente mencionadas, a donde deberíamos dirigirnos, bajo mi opinión, es a una constante actualización del sistema, tratando de tapar algunas grietas poco a poco, y hacia acercarnos un poco a una idea de ensueño. Pues aun siendo un sueño imperfecto, la democracia es el poder del pueblo, y este no debería ser mermado por absolutamente nada. En conclusión, aun siendo imposible que los valores de la democracia sean totalmente cumplidos, eso no debería significar el fracaso de esta. Nuestro deber como ciudadanos es luchar por un constante cambio y no conformarnos con la mediocridad. Bajo ningún concepto podemos caer en falsas promesas de elección, como todo ese totalitarismo disfrazado de democracia que hay en el mundo, ni dejarnos manipular por ideas que manchen nuestros derechos. Yo creo en la democracia, aun con sus deficiencias, y aunque igual no sea la solución definitiva, es algo que necesitamos para seguir con una vida de este calibre, y que debería expandirse por muchos lugares que están privados de toda libertad y donde reina la miseria. Y con eso concluyo el ensayo. Muchas gracias.
Bien, a continuación, Alba Barrueso va a explicar su fotografía, la fotografía ganadora, que lleva por título «Cómo son los hijos del mundo», y a criterio del jurado, que ha considerado que la imagen tiene mucho trabajo, tanto en la composición como en la postproducción, pues no es fácil colocar tan elegantemente el texto sobre la tapa y que quede natural. Incluso, aunque no fuese una fotografía 100% elaborada por la autora para el concurso y fuese de un banco de imágenes, hay un intenso trabajo de búsqueda de la opción adecuada y manipulación, algo que tampoco es fácil. Consideramos que en el caso de esta fotografía, en más de un sentido, podríamos aplicar aquello que sostenía Machado, más tarde reformulado en sus términos por Didi Huberman, cuando sostiene que lo que vemos, lo vemos porque nos ha visto primero, lo que vemos, lo que nos mira. Se trata de una imagen que abre una mirada de algo no visto, que dialoga con varias capas de sentido y diversos regímenes de luz. Al mismo tiempo, incorpora una mirada que ha sido encajonada en una métrica imposible, que nos impide ver la destrucción de la que forma parte, pero no remite solo a una crítica en clave de denuncia, sino de apertura a un futuro que está por venir, el que se juega precisamente en nuestra capacidad para abrir el presente y dialogar con las posibilidades perdidas de nuestra ancianidad. Así, estimamos, Auríbero Mundo, que puede caber en una caja o no ser nada sin la luz que desde distintos planos y direcciones le dan su existencia. Es la propuesta más equilibrada entre los elementos plásticos y el mensaje oscuro pero luminoso, amargamente realista, pero que no deja mostrar las posibilidades que tenemos de desafiar el determinismo de nuestra civilización. Esta es la justificación del jurado al primer premio, como son los ojos del mundo, de Lola Barrueso, que cuando quieras puedes... Bueno, antes de nada, dar gracias a todos por haber venido y por haber elegido mi fotografía como ganadora, porque es todo un placer. Y así que voy a empezar a explicar mi fotografía de cómo son los ojos del mundo. A veces pienso que queremos vivir en una utopía calificada como realidad, en la que la decisión mayoritaria, la ideología que predomina es siempre la más correcta y la más justa. Pero esto no es así. Debemos comprender lo privilegiados que somos al vivir en una sociedad como la nuestra. Aún así, la democracia no es perfecta, pues nada es perfecto y nosotros no somos una excepción. Con mi fotografía he intentado plasmar la volatilidad de la órbita de la consciencia del ser humano, cómo siento que confiamos demasiado en las promesas de un mundo que casi roza la ciencia ficción. No creo que jamás vaya a ser posible que seamos tan libres como la amplitud celestial. Los límites de esta se trazan al borde de la página donde comienza el caos. ¿Podríamos realmente tratar de mirar más allá y tratar de mejorar el auríbero mundo en el que nos ha tocado vivir? Quizás simplemente nuestra visión, los ojos con los que interpretamos el mundo, están nublados con el vaho de las ideas para mejorar una sociedad ya construida. La clave es tratar de no vivir sumergidos en una mentira que acabe siendo la inspiración de una película que tenga que aclarar en los créditos, antes del nombre del director, basado en hechos históricos, pero no en hechos reales. A continuación vamos a hacer entrega a los premiados, tanto de ensayo como de fotografía. Se les va a entregar los premios y unos obsequios por parte del señor alcalde y de Iciar. Sí. Y también ha traído un obsequio Rafael Guardiola, que es el presidente de la Asociación Andaluza de Filosofía, y van a entregar el búho diseñado por Jalo, una edición de Ética y Licantropía de Javier Muguerza, editado por la Fundación García Güera, y el libro en conmemoración a Javier, dedicado a Javier Muguerza, de la revista Alfa de la Asociación Andaluza de Filosofía. Así que los premiados cuando queráis.
Bueno, proseguimos con la conferencia propiamente dicha, cuya invitada este año, Andrea Soto Calderón, profesora de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Barcelona, y la conferencia titulada No hay sujeto sin imágenes. De nuevo, pues agradecerte, Andrea, que hayas aceptado la invitación por parte de la organización a dar la conferencia. Bueno, para quien no la sepa, bueno, Antonio, tú la vas a presentar, ¿no? Yo iba a decir que, bueno, que Andrea ya lleva bastantes años entre nosotros, porque es la mujer de Antonio Gómez Millar, pues, bueno, ya una coina de pro, ¿no? Como va Ángel, una coina adoptada, como Ángel comenta. Bueno, Andrea, cuando quieras, muchas gracias por estar. Bien, pues en estos casos siempre suele decirse, ¿no?, que es un placer y un honor, ¿no?, el presentar. En mi caso, pues es doble, ¿no?, porque pues tengo una gran admiración intelectual por el pensamiento y la obra de Andrea, y pues por las razones afectivas evidentes que mi tío ya acaba de desvelar, ¿no? Como sabéis, ¿no?, Andrés es profesora, es investigadora en estética y teoría del arte, se desempeña en Barcelona. Sus investigaciones siempre tienen que ver, ¿no?, con las transformaciones de la experiencia estética contemporánea, la investigación artística, los estudios de la imagen y también la relación entre estética y política. Además, en Barcelona, en La Virreina, que es un centro de la imagen, La Virreina, durante los últimos años ha desarrollado un proyecto que la verdad que ha sido muy fecundo, por lo que ha permitido investigar en el propio centro, por las publicaciones que se han derivado de él y por cómo ha tensionado, ¿no?, la propia institución. Y más allá de todos los artículos y capítulos de libro y catálogos para artistas, entre las publicaciones más recientes destacan 3 libros, ¿no? Uno, que es El trabajo de las imágenes, que es un libro con Jacques Rancière, que se publicó en 2019 y en 2022 justo ha sido traducido al castellano. La performatividad de las imágenes, que se publicó en 2020 y es un libro que ha tenido una acogida, una recepción realmente interesante. Y un libro que ya ha sido publicado y que la semana que viene llega a las librerías aquí, que es ya por título Imaginación material, ¿no? Y a mí me gustaría, por situar un poco el pensamiento de Andrea, que yo creo que nos convoca una suerte de radiografía o de someter a sospecha pues una atmósfera cultural que nos rodea, en la que de alguna manera mirar, ¿no?, el hecho de mirar muchas veces se entiende como una suerte de enfermedad, de dolencia, ¿no? Es como una especie de mal que nos ataca, donde siempre una relación de sospecha en un mundo invadido de imágenes, un mundo en el que falta la palabra, un mundo lleno de redes sociales, un mundo lleno de productos visuales, etcétera. Y yo creo que es muy importante o muy interesante su punto de vista, porque trata de explorar, siguiendo ya Marie-José Monsan, lo que llama las fuerzas imaginantes, ¿no? Es decir, cuáles son los funcionamientos de las imágenes, digamos. Hay una invitación a ver cuáles son los funcionamientos de las imágenes para poder liberar las potencias de la que ha sido capturada, ¿no? A mí este gesto me parece que es muy interesante, sobre todo porque tiene reverberancias no solo en el ámbito de la filosofía y del arte, también desde el punto de vista de la educación, en el análisis de los medios, de las nuevas tecnologías, ¿no?, o incluso en la relación, por supuesto, con la política, ¿no? Es decir, cómo pensar, ¿no?, la potencia de los imaginarios. Y además porque yo creo que saca a la luz algo que hay implícito, y es que muchas veces, ¿no?, la mirada o la sospecha permanente sobre las imágenes comportan no pocas veces un cierto elitismo, ¿no?, cierta altanería y superioridad moral, donde pareciera que la palabra es lo propio de los intelectuales, ¿no?, y la imagen es lo propio de las masas, ¿no?, y por tanto de aquellos que tienen acceso al pensamiento, ¿no? Por supuesto que en los análisis y las publicaciones que ha realizado,
y las numerosas charlas que ha compartido sí que desvela o pone de manifiesto cómo los sistemas dominantes producen imágenes, ¿no? Imágenes estereotipadas, etcétera, imágenes que reducen la indeterminación o la posibilidad de hacer otras cosas con ellas que la intención con las que están construidas, ¿no? Pero creo que a lo que nos convoca es que el análisis crítico sobre la cultura visual, que siempre es un análisis centrado en la sospecha, ¿no? Que siempre es un análisis que nos alerta de los peligros y de los excesos, es decir, una razón de desconfianza con las imágenes. Hemos desconfiado tanto de ellas, dice Andrea, que al final nos hemos quedado sin herramientas para analizar sus potencias, ¿no? Y esto me parece que es un punto fundamental, ¿no? Además, porque hay una aguda reflexión que atraviesa sus libros, una aguda reflexión de época, en la que muchas veces, ¿no?, parece que tenemos muchísimas imágenes, ¿no?, que el problema es el exceso de imagen y que estamos como abrumados ante ellas, y en realidad lo que plantea es que no es un problema de excesos de imágenes, es un problema de escasez, porque es la misma, o dicho de otros modos, hay muchas realidades, ¿no?, carentes de imágenes, hay muchas realidades que no pueden ser imaginadas. En este marco es donde surge justamente, ¿no?, su encuentro con el pensamiento de Jacques Rancière, un filósofo francés, ¿no?, muy reconocido en muchos ámbitos de la estética, de la política, donde él viene a plantear, ¿no?, que el problema de los procesos emancipatorios no son solo un problema de articulación de discurso, ¿no?, de buscar la palabra precisa, no es solo un problema de tomar la palabra, ¿no?, de tomar el megáfono, digamos, sino de los modos, ¿no?, de los modos en que se toma la imagen, ¿no? Y a mí, por ejemplo, pues este pensamiento me ha resultado sumamente inspirador también, ¿no?, como invitación a entrar en la obra de Rancière. Me gustaría decir algo también brevemente acerca de un cariz que puede ser menor, que tiene que ver con la metodología, ¿no?, con el modo en que se escribe. Yo creo que es muy importante, ¿no?, analizar cómo los filósofos y las filósofas escriben y por qué, y es algo además que da cuenta en muchas de las reseñas o de las lecturas que muchos y muchas hacen de sus libros, que tiene que ver con que los libros que ha venido publicando no son tanto el fin de un proceso, no tienen una voluntad de síntesis o de acabamiento, ¿no?, y de mostrarnos algo que termina y es ABC, sino más bien permite un acceso oblicuo, ¿no?, al problema de las imágenes, ¿no?, razón por la cual cada cual puede, ¿no?, atravesar el libro por los intersticios que considere, ¿no? Y ese carácter múltiple que adopta el pensamiento, ¿no?, ese carácter múltiple, de alguna forma le permite también tensionar la propia forma de escritura, ¿no? Y justamente la performatividad de las imágenes es un libro que está atravesado por ello. Previo al encuentro con Rancière, otro encuentro que fue muy fecundo es la obra del filósofo checo Willem Flusser, ¿no? Si Willem Flusser afirmaba que estamos en una revolución cultural, ¿no?, actual, solo comparable a lo que significó el paso de la oralidad a la escritura, y en este caso una revolución de la escritura, ¿no?, a la cultura visual, la pregunta es cuáles son las categorías o cuáles son las herramientas que tenemos para poder desentrañar esto, ¿no? A mí me parece que un filósofo o una filósofa se torna interesante, se torna fecundo, no tanto por lo que dice o por lo que hace, sino cuando ofrece herramientas críticas para orientarnos en la realidad. Y a mí me parece que el pensamiento de Andrea, pues en ese sentido, ¿no?, es una invitación justamente a pensar vectores que no sean de desorientación, ¿no? En fin, no me voy a extender más, digamos, porque la conferencia justamente la que Andrea nos va a contar, pero sí que diría, y a mí al menos la parte que más me interesa tiene que ver con, o la que me ha, en términos de seguir pensando, como muchas veces cuando pensamos en las formas de explotación o las formas de alienación, ¿no?, siempre vamos con una cosa como muy fáctica, digamos, ¿no?, la explotación concreta o la explotación determinada o los problemas económicos, los problemas materiales, el IPC, no sé qué, la inflación, el pago de la luz, etcétera, y obviamente, digamos, ¿no?, que hay formas de explotación en torno a ello, pero pocas veces atendemos a la explotación del imaginario mismo. Pocas veces atendemos a la obturación de la imaginación, a la incapacidad, ¿no?, para pensar futuros diferentes, ¿no? Por eso creo, ¿no?, que lo que necesitamos, ¿no?, como dice Andrea, pues son, y es su invitación, ¿no?, nuevas formas de ver. Y pues con esto doy por presentado a Andrea, así que muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por esta generosa presentación. Gracias por la invitación a estar hoy aquí. Me honra mucho poder compartir con ustedes algunas de las reflexiones, de las investigaciones que vengo desarrollando, y me parece también bueno, un verdadero privilegio tener unos encuentros como este que se celebran cada año en un lugar tan cercano, sobre todo cuando el pensamiento crítico es tan necesario. La conferencia que yo la he titulado No hay sujeto sin imagen, y como ya ha anticipado Antonio en algunas de las líneas de desarrollo del trabajo, de alguna manera lo que yo quería plantear son 2 o 3 contraintuiciones. Entonces debo confesar que el desarrollo que voy a hacer normalmente no tiene buena prensa, como se dice, incluso entre quienes se dedican a la filosofía, porque hay una imagen que, aunque aquí creo que a lo mejor compartimos al menos cierto interés por el pensamiento, pero no tenemos por qué ser especialistas en filosofía, pero creo que casi todas y todos conocemos la mítica imagen de la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Según la cual parece ser una de las máximas expresiones del pensamiento crítico, que se trata de unos encadenados que solo ven sombras y que necesitan de alguien que ha visto la luz que corte sus cadenas. No cortan las cadenas ellos solos, no tienen la capacidad de desencadenarse, necesitan que alguien corte sus cadenas, es muy importante eso, para llevarlos a la luz, al conocimiento. Y esa imagen, que ha sido una imagen mítica, diríamos, que luego Platón en otros diálogos desdibuja bastante, o sea, esa imagen que se ha estabilizado de Platón es algo que ha hecho la disciplina del pensamiento. En realidad, Platón estaba rodeando el problema desde lugares muy distintos, como lo hace en el Timeo, en el Fedro o en otros de sus diálogos, pero esta es la imagen que a nosotros nos ha llegado, ¿no? De hecho, la mayoría, son muchas las sospechas que pesan sobre las imágenes, y hoy cuando se habla sobre todo de los supuestos jóvenes, sobre todo se dice de los jóvenes, ¿no? Parece que toda época pasada fue un tiempo mejor. Yo digo, no sería tan mejor que nos dejó este presente. Pero siempre se dice que los jóvenes están embrutecidos o bueno, apagados, engañados por las imágenes, y que vivimos en una sociedad tan narcisista que lo que no puede dejar de hacer es mirar, transformarse en una imagen y ser devorado por una imagen. Y a mí esta idea de la imagen, porque es una manera de fijar las imágenes, me parece que se asienta en una larga tradición de cómo el pensamiento filosófico ha construido su poder de verdad. Lo ha construido contra las imágenes. Y cada vez que quiere formular una crítica, entiende la crítica desde un lugar que en la filosofía situamos en Kant, que es como juicio. Pero la crítica ha adoptado muchos movimientos, y el más interesante, me parece a mí, es uno que hace, bueno, primero Nietzsche, pero luego Gilles Deleuze, cuando dice que la crítica no es crítica, sino abre un espacio de creación. No basta con denunciar, que es el gesto preferido, que tiene una larga iconografía dentro de toda la historia, no solo del arte, sino del pensamiento occidental, ese dedo que se levanta para denunciar. La denuncia no genera nada, más que culpa o afirmar y convencer a los ya convencidos, sino que la crítica, si no es entendida como juicio, debe crear un espacio de transformación. Por tanto, yo me pregunto, ¿qué crítica podemos hacer a las imágenes en una sociedad que se caracteriza se le nombra así como de la cultura visual, si es una crítica contra las imágenes? Por eso en otras ocasiones yo me he preguntado cómo contestar las imágenes hegemónicas con imágenes, desde las imágenes.
cómo levantar contravisiones, cómo articular otras imágenes que no sean esas imágenes prefabricadas o envasadas, ¿no? Que son las que se multiplican y se reproducen incluso en plataformas o redes sociales como Instagram, ¿no? Que basta que alguien haga una imagen, no sé, a punto de matarse. De hecho, mucha gente ha muerto por una imagen, ¿no? Pero que esa imagen se repite hasta el exceso. Por tanto, esta larga historia de sospechas y de denuncia contra la imagen, lo primero que formula es que las imágenes no son aptas para criticar la realidad, no son aptas porque nos engañan, porque nos seducen, porque nos llevan a las apariencias y nos alejan del conocimiento verdadero, pero por otra parte, paradójicamente, al mismo tiempo que se les intenta denunciar, hay algo que es como un hecho que es irrefutable, y es que no dejan de proliferar. Las imágenes no dejan de proliferar. Es más, tal como comentaba Antonio, recordando aquel pensamiento que planteaba Willem Flusser cuando sostenía que quizás estamos en una época solo comparable a lo que fue el paso de la cultura oral a la cultura escrita, en donde no es que hemos dejado de hablar, de hecho seguimos hablando, ¿no? Pero la escritura, el concepto, la linealidad del pensamiento fue el que se propuso como hegemónico. Hoy día cada vez más, de hecho hay muchos niños y niñas, infantes, que aprenden a utilizar el móvil y a relacionarse con la imagen antes de tener un contacto con la palabra. A mí lo que me interesa es cuáles son las transformaciones subjetivas que eso genera. ¿Cuál es el lugar que tienen las imágenes en los procesos de formación del sujeto y en el proceso de costura del sujeto? Porque muchas veces creemos que no hay ninguna construcción en el sujeto, pero como decía Simone de Beauvoir en relación a la mujer no nace, se hace. No solo la mujer no nace, se hace, sino que todos los sujetos se hacen en el trayecto, se cosen de una manera compleja. El cuerpo no es algo dado, sino que requiere en cada caso una elaboración. Y muchas veces se ha dicho que esa elaboración es una elaboración discursiva, que tiene que ver con la palabra, con la capacidad de narrarnos, y en efecto lo es. Pero yo diría que hoy día no es solo nunca lo ha sido, pero hoy menos que nunca, no es solo una elaboración discursiva, pasa también por la imagen. Por eso esta afirmación de que no hay sujeto sin imagen. Pero antes de intentar argumentar más ese desarrollo, a mí lo que me interesa precisamente es cuáles son las potencialidades críticas que tienen las imágenes entonces. Porque efectivamente no podemos decir que la mayoría de las imágenes de la industria cultural tengan una potencia crítica, más bien lo contrario. La mayoría de las imágenes de la industria cultural lo que hacen es estereotipar nuestro imaginario, incluso, como dice Mark Fisher, generan una suerte de captura onírica. A mí me sorprende mucho, a veces hago algunos ejercicios con los estudiantes de arte y les pido que durante una semana escriban sus sueños. La primera semana dicen que no sueñan. Y yo digo, o están tomando somníferos, o duermen demasiado profundamente que da envidia, o ¿por qué? ¿Qué significa que no sueñen? ¿No? Luego la segunda semana empiezan a aparecer los sueños, ¿no? Insisten, y son sueños súper dramáticos, o sea, terribles, como catastróficos. Y al poco tiempo me he empezado a dar cuenta que en realidad sus sueños, no sé si son sus sueños o no, son las imágenes de las series que ven, ¿no? Esa captura onírica, aquel lugar profundo donde crecen las imágenes, ¿qué pasa con ese terreno? Cuando Jameson afirmaba esta frase que ha popularizado Zizek o Mark Fisher y que se ha transformado incluso en un meme, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿qué pasa precisamente con esa obturación de la imaginación? ¿Cómo es que la imaginación se ha cerrado tanto que no podemos sino imaginar nuestro acabamiento? Y no podemos imaginar un futuro mejor, sino que la mayoría, no solo de las producciones cinematográficas, son distópicas y cada vez que imaginamos el futuro es un futuro de destrucción. ¿Qué ha pasado para que nuestro espacio de la imaginación haya sido cooptado, haya sido cerrado de ese modo tan dramático en ciertos sentidos? Pero a mí
me gusta decir siempre que los probables ya los conocemos. Sabemos que nunca había sido tan probable en la historia de la humanidad como hoy la posibilidad de la extinción de los humanos. Sabemos que nunca había sido tan probable como ahora el aumento del calentamiento global, que es prácticamente imparable. Sabemos que nunca había sido como ahora, había tanto daño en la base material de la Tierra, cada hora mueren 2 especies y lo que eso significa para nuestra existencia. Esos son los probables, existen, tenemos evidencia científica de ellos. La pregunta es, ¿cuáles son los posibles? ¿Cómo se trabajan los posibles? ¿Cómo se abre una posibilidad? ¿Cómo se abre una grieta, como decía el compañero precisamente en el desarrollo de su ensayo? ¿O cómo se abre, como decía Lola en la imagen, un lugar por donde se pueda abrir otra mirada? Y allí había como yo quería centrarme quería centrar mi presentación en 2 partes. La primera de ellas me gustaría delinear un posicionamiento crítico con una idealización que hay en torno a la atención, ¿no? Se dice sobre todo que uno de los mayores problemas que tenemos para no poder abrir los posibles es que, entre otras cosas, tenemos la incapacidad de poder atender a cualquier cosa por más de 5 minutos. De hecho, esto es como un acto heroico, ¿no? Estar 2 horas atendiendo a algo y resistiéndose a no sacar el móvil y estar haciendo otro tipo de zapping o abriendo a otra realidad, ¿no? Esa incapacidad de la atención. ¿Qué quiere decir cuando se figura y se dice que para desarrollar un pensamiento crítico una de las primeras cuestiones que necesitamos es trabajar esa atención? Quiero hacer una consideración en torno a eso. Y en segundo lugar, me gustaría desarrollar un poco más a qué me refiero con esta apreciación de que no hay sujeto sin imágenes. Y quería que comenzáramos por una imagen, que es un muy breve montaje, pondré solo medio minuto, que no lo hice yo, de hecho, lo hizo un amigo, Iván Flores, que es profesor de filosofía también, pero estábamos en otra discusión y a mí me pareció pertinente compartirlo el día de hoy. Por las condiciones de la luz no podemos verlo en una pantalla más grande, tenemos una pequeña pantalla en la cual de manera muy maravillosa además estamos nosotras reflejadas en ella. Y bueno, esta imagen que vemos, creo que a la mayoría de nosotras nos resulta muy familiar, aunque no tengamos hijos. La idea de la sobreestimulación, la falta de atención crónica o la dispersión sistemática en la que se forma nuestra experiencia en la sociedad contemporánea. Y yo, bueno, quería comenzar desde ahí, porque dentro de los diversos diagnósticos críticos de las imágenes existe como un primer diagnóstico que es el que se suele hacer y es la complicidad de las imágenes con la crisis de atención en las sociedades contemporáneas. Diríamos que una de las principales responsables o que se identifica como una de las principales causas dentro de las crisis de atención de la sociedad contemporánea es la sociedad de las imágenes. Parece que las imágenes siempre estuvieran solicitando nuestra mirada. De hecho, esta pulsión de estar mirando el móvil, aunque no pase nada, ¿no? Y sabemos que no va a pasar nada, pero no podemos dejar de hacerlo. Bueno, es mucho más complejo, tiene que ver con las mismas lógicas que ha sido diseñada, que es con las mismas que cómo funcionan en términos de adicción las tragaperras, los juegos, pero bueno, no voy a entrar ahí el día de hoy. Solamente quería mencionar que hay, como se anuncia, una complicidad de las imágenes con las crisis de atención, ya sea como en la forma del multitask, del zapping, de la intolerancia al aburrimiento, la incapacidad de aburrirnos, ¿no? La frase que más escuchamos entre nuestros niños, niñas y nuestros jóvenes es
no quiero aburrirme, estoy aburrido, ¿no? Como si aburrirse fuera un problema. Y es lo que se ha denominado como distracción crónica. Y se señala las imágenes como una de las principales responsables en este empobrecimiento de la experiencia. Sin embargo, hay algo que a mí me parece muy interesante en este sentido, y es en qué condiciones fue formada la atención. Yo quiero hacer una crítica a esa idealización de la atención de la lectura que se pide y que se exige a la sociedad contemporánea. ¿Por qué? Hay un filósofo que justo Antonio citaba antes, que es Walter Benjamin, que tiene un conocidísimo ensayo, conocidísimo digo yo, dentro del mundo del pensamiento, no es un bestseller ni nada que se le parezca, pero para cualquiera que se ha acercado más o menos al pensamiento contemporáneo conoce, que se llama La obra de arte, la era de su reproductibilidad técnica, y la escribe a principios del 1900, pero lo que está haciendo es pensar cómo el desarrollo de los nuevos medios, en ese caso sobre todo del cine, de la radio y de estas tecnologías de la reproducción, están transformando radicalmente no solo nuestras formas de experiencia, sino nuestra manera de percibir. Antes hablaba de los sueños, dice Benjamin, ahora soñamos cinematográficamente, porque las infraestructuras que nos rodean modelan nuestra sensibilidad, modelan nuestra manera de percibir. De hecho, el mismo capitalismo, antes de poner a circular sus mercancías, necesita que nuestros cuerpos se adapten a esa forma, ¿no? Subir por las escaleras mecánicas, acelerar, uno diría, bueno, son tecnologías de desarrollo y de comodidad. Sí, es una lectura, pero también son modos de adaptación a cómo circulan las mercancías, a que nos acostumbremos a una velocidad a la que no estábamos habituados, a la que no estábamos preparados. Yo hago este pequeño ejercicio de micropolítica, de subir las escaleras caminando, no necesariamente por todos los cuidados que debiera tener también sobre la salud, sino porque hay un modo de adaptación ahí. Pero hay algo que Benjamin está pensando y está viendo cómo se atrofian las capacidades perceptuales, cómo se introducen hábitos, ideas y costumbres, pero al mismo tiempo hay algo que a mí me parece muy interesante y que siempre se toma Benjamin como el paradigma de la crítica a los nuevos medios, pero hay algo que dice como en una línea que pasa muchas veces desapercibida, casi al final del ensayo, y Benjamin dice, sí, todo esto que decimos, pero el público es un examinador que se dispersa. El público es un examinador que se dispersa. Cuando yo leí eso, me pareció fascinante, porque me pregunté, efectivamente, ¿cuál es el tipo de atención que se puede formar en la dispersión? Y no solo me pareció fascinante por la idea de que el público siempre es un examinador que se dispersa, luego es verdad que Benjamin adopta otras posiciones, incluso vincula la distracción a procesos de autoalienación destructivos del capital, como lo hizo en un texto que se titulaba París, capital del siglo XIX, pero Benjamin introduce la posibilidad de pensar una forma de experiencia distraída, una forma de experiencia descentrada. Y también hay otra cosa que le interesa muchísimo y es cómo poder comprender la falsa homogeneidad de lo que se nombra como la masa. Benjamin pertenece a un movimiento de pensamiento que se denomina teoría crítica, y la teoría crítica, la mayoría de los pensadores como Adorno, Horkheimer, bueno, tantos otros y otras también, sobre todo hacían un diagnóstico muy severo respecto al embrutecimiento o empobrecimiento de la experiencia que estaban generando los nuevos medios. Pero Benjamin es el único que, diría yo, introduce un pensamiento más ambivalente que anuncia los riesgos, anuncia la problemática de esa nueva forma de sensibilidad, pero al mismo tiempo dice, aquí hay una posibilidad de resistencia. Aquí se abren mecanismos para otra forma de experiencia en donde se puede abrir una posibilidad. De hecho, tiene un análisis muy interesante. Primero dice,
aquello que nombramos como la masa no tiene nunca un comportamiento homogéneo, igual o que permanece, sino justamente no es una masa compacta. Y de hecho Benjamin explora en algunos pasajes de su obra cómo la risa, por ejemplo, afloja las masas. O cómo pensaba cómo las posibilidades que habría Chaplin o Mickey Mouse en el movimiento, el ritmo y la alteración para dejar de pensar a la masa como una configuración compacta. Y me parecía que esa antigua querella que ya se hacía al cine en sus comienzos por ser una forma de arte para las masas, en donde se supone que las masas buscan disipación y el arte, con mayúscula, reclama recogimiento, reclama contemplación, reclama separarse del mundo. Contrario a estos planteamientos, a mí me parecía que con Benjamin la pregunta crítica que podríamos hacernos hoy pasa por interrogarse cómo ejercitar modos de relación que no predispongan una relación orientada, cómo explorar modos de relación, modos de experiencia y modos de vínculo que no estén, diríamos, adaptados, modelados y formateados por los medios, pero no por ello reclamar modos de atención burgueses, como sería el modo de atención al que tal vez muchas veces se idealiza y que a veces está marcado por el parámetro de la lectura, pero aquí me interesaba mucho recuperar una paradoja que analiza de modo muy fecundo Jonathan Crary en un libro que se titula Suspensiones de la percepción, atención, espectáculo y cultura moderna, que es un texto, bueno, que ya tiene bastantes años, es un libro que publicó en 1999, y precisamente Crary sostiene que la atención tiene una naturaleza paradójica, porque justamente la manera de contemplar, hago aquí una cita de Crary, nuestra manera de contemplar y escuchar es el resultado de un cambio crucial que se produjo en la naturaleza de la percepción en la segunda mitad del siglo XIX. Y esta transformación estaba íntimamente vinculada con la formación subjetiva necesaria para poder focalizarse en los requerimientos y exigencias de las nuevas formas de producción. O sea, para poder focalizarse en una sola cosa, para poder focalizarse en un trabajo específico, como es, por ejemplo, las imágenes a veces bailan y hacen sus trampas, pero ¿cómo sería trabajos como, en este caso, escogía este? A ver, ¿qué pasa? Que no se abre. Bueno, pero creo que la imagen se ve de todas maneras, aunque no. A ver. Ahora. Ahora se ve, ¿no? En este caso se trata de mujeres que tienen que estar concentradas en una tarea y que tienen que focalizar la atención. O sea, la formación de la atención en una sola cosa es algo que se produce en un momento que se produce una subjetividad que tiene que ser productiva, o estar preocupado solamente de un engranaje, de un tornillo, donde es la fragmentación del trabajo, que es lo que más tarde se conocerá como el trabajo fordista, y que de hecho en alguna de sus formas tiene traducciones contemporáneas bastante terribles con una reducción del espacio del capitalismo cognitivo y de estar mirando solo directamente a una pantalla. Pero esta formación, que está íntimamente vinculada con estas nuevas formas y exigencias de la producción, esta capacidad de prestar atención o de poder concentrarnos en una sola cosa, es al mismo tiempo la capacidad de poder desconectarse de un amplio campo de atracción, con el fin de centrarse en un número muy reducido de estímulos. Entonces, a mí me interesa mucho volver sobre esta genealogía, porque ¿qué estamos idealizando cuando decimos
cuando hacemos una crítica de las imágenes y decimos que hay una imposibilidad de concentrarse en una sola cosa, ¿es ahí donde tenemos que dirigir la crítica? Abro una pregunta, no digo que yo tenga una respuesta, yo tengo un posicionamiento, una intervención. Pero me parece muy interesante pensar en qué condiciones se formó ese tipo de atención que muchas veces idealizamos. No digo que no sea necesaria una atención, por eso hacía la propuesta de una atención dispersa, sino de qué tipo de atención es la que le estamos pidiendo a la cultura contemporánea y cuál es el tipo de atención que pueden generar las imágenes. Y en ese sentido, en definitiva, la verdad es que esta idealización que muchas veces hacemos de esta forma de atención, tener la capacidad de atender de esa manera algo, es haber formado la habilidad para desarrollar retazos y estados inconexos que implican una profunda, compleja rearticulación subjetiva que se hizo necesaria en un momento histórico en que la percepción tuvo que adaptarse a la parcialización de la experiencia. Por tanto, me parece muy importante no desestimar como mínimo este profundo carácter ambivalente de la atención, sobre todo cuando surge el imperativo de mantener una atención concentrada, considerando que esta atención surgió sobre todo en la demanda de la organización disciplinada del trabajo, la organización disciplinada de la educación, la organización disciplinada que requería el consumo de masas y la idea de una atención continuada como elemento constitutivo de una supuesta subjetividad libre. Perdón. Por tanto, la atención se convirtió en un problema crucial en el mismo momento en que surgió la idea de una subjetividad productiva y controlable. O sea que parece que mientras más atentos somos, más controlables somos. Ya decía que era contraintuitiva lo que iba a plantear, porque muchas veces identificamos como uno de los mayores problemas de la falta del desarrollo de pensamiento crítico, la crisis de la atención. Y además, cuando no solo de una subjetividad productivista y controlable, sino que cuando se hacen necesarias estrategias para aislar a los individuos como parte de procesos de racionalización y de modernización. Y diría que me parece muy importante esta apreciación, no solo por eso, sino que porque docilizar a los cuerpos es una operación muy compleja. Hacer que los cuerpos estén disponibles para la dominación no es una cosa fácil, sino que, como decía Michel Foucault, se trabaja en una anatomía del detalle. No es fácil docilizar a un cuerpo, los cuerpos necesitan años y años para que la institución de la familia los docilice, luego la institución de la escuela los docilice, luego la institución del trabajo los docilice. Por tanto, reclamar o plantear, diríamos, las así denominadas patologías de la atención como un problema que estaría en el corazón de la falta del desarrollo del pensamiento crítico y en ello la complicidad con las imágenes, a mí me parece que como mínimo es un paradigma que debiéramos revisar, o debiéramos revisar el peso de las herencias conceptuales que esa idea se ha formado. Y no me parece casual que uno de los mayores problemas que tengan estas patologías de la atención sea su amenaza para la productividad y el rendimiento. ¿Por qué tenemos que ser tan productivos y tenemos que rendir tan bien? ¿Por qué tenemos que ser los mejores y los mejores empresarios de nosotros mismos? ¿No? ¿Por qué se supone que tenemos que sacar la mejor versión de nosotros y no solo eso, sino que además ser cuerpos fitness, ¿no? Estar bien preparados, saludables para seguir produciendo al día siguiente? Jacques Rancière justamente tiene un análisis que a mí me parece maravilloso. Cada vez que vuelvo a leer ese fragmento me hiere, que dice que cuando el grupo de los que hoy día nombramos proletarios, que en ese momento no eran proletarios, pero lo que hoy día conocemos como ese sujeto político de transformación social,
que eran unos 20, varios jóvenes que se empiezan a reunir, que en la época tenían unos 20 años y que en realidad lo que habían decidido en un momento de su vida, dice, no dejar de soportar la miseria, los bajos salarios, la explotación, sino dejar de soportar el tiempo robado, el trabajo allí donde la vida se pierde. ¿Y cómo es que después de todos estos desarrollos tecnológicos que tenemos, el trabajo sigue teniendo la centralidad que tiene en nuestras vidas? ¿Por qué ante toda la crisis económica actual seguimos idealizando incluso el trabajo? ¿Por qué la renta básica, por ejemplo, no es una de las medidas que imaginamos como deseables? Porque creemos que tiene que haber un esfuerzo, ¿no? Hay ahí el sujeto y la idea del rendimiento están siempre muy vinculadas. Pero bueno, no quiero distraerme, aunque esté haciendo una apología de la distracción, demasiado del argumento que quería presentar, sino sobre todo el primer esfuerzo que quería hacer, que cuando hacemos esta crítica de las complicidades de las imágenes con estas patologías, no solo de la atención, sino de las patologías de la relación, en muchos imaginarios la atención remite a una situación de lectura, que evidentemente la lectura requiere un reconocimiento, un recogimiento, la capacidad de detenerse en algo, pero no parece ser la situación o lo que requieren las imágenes. ¿Por dónde se empieza a mirar una imagen? ¿Cuándo se termina de mirar una imagen? ¿Es que requiere una mirada lineal? ¿Por qué seguimos creyendo que las imágenes pueden ser legibles o hay que analizarlas como se analizan los textos? No tenemos categorías para analizar las imágenes. Entonces, tal vez el pensamiento crítico donde debiera estar es produciendo esas categorías para poder hacer análisis críticos de las imágenes y poder hacerlas desde las imágenes. Y aquí hay una cosa que me interesa mucho y es que la palabra atención resuena también la de tensión. Y la tensión es algo que convoca y exige mantenerse en algo. Y a mí me parece que a lo mejor esta suerte de atención dispersa que requieren las imágenes, el tiempo de contacto, la resonancia para construir miradas que no sean miradas para el consumo, sino para construir otras formas de comunidad, requieren establecer ciertas tensiones más bien, tensiones resonantes, entendidas como la potencia que abre una percepción atenta, una percepción que está a la escucha, que está al límite de la atención y de la distracción, pero que al mismo tiempo no asume que una atención concentrada es la que va a conducir a una conciencia despierta, sino que hay otras modalidades de atención, ¿no? Que eso cualquier persona que ha estado a cargo y que ha tenido a su cargo curas, ¿no? Que ha tenido que cuidar a alguien, un enfermo, un niño o a cualquier persona que requiera de su atención, sabe que necesita desarrollar una atención dispersa, porque tiene que estar muy conectado con su contexto y en muchas cosas al mismo tiempo. Y por eso pensaba que levantar otro tipo de imágenes o tener cura de las imágenes, por una parte requiere no establecer relaciones conocidas. Y quizás cuando hablamos de la atención, la relación conocida que tenemos con la atención es esta que he estado delineando. Pensamos que estar atento en algo es quitarse todas las distracciones y estar solamente en eso. Pero esa es la relación que nosotros conocemos con la atención. Pero si lo que queremos es pensar los problemas nuevos, necesitamos establecer relaciones nuevas. Necesitamos desarrollar nuevas conceptualizaciones y por eso era tan importante aquello que decía Horkheimer en dialéctica de Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la Ilustración, que es un texto de 1944, decía: la regresión de las masas consiste en la incapacidad de poder oír con los propios oídos aquello que aún no ha sido oído. No dice oír con los propios oídos lo que existe, dice oír con los propios oídos aquello que aún no ha sido oído, tocar con las propias manos aquello que aún no ha sido tocado,
Además, no está hablando de ninguna operación abstracta, está hablando de operaciones absolutamente concretas. Está hablando que podemos pensar con las manos y, como él mismo decía, podemos pensar con las orejas. En ese caso, en sus referencias a la música. Por tanto, diría que el tipo de contacto que las imágenes solicitan o las condiciones materiales de su producción requieren no solo una discrepancia con la idea de que hay un exceso de imágenes y que hay una escasez de la atención. Creo que estas dos críticas que se le suelen formular en clave de denuncia, como mínimo se quedan estrechas para comprender la realidad de formas de conocimiento y experiencia sensible, sino que si queremos profundizar en las capacidades críticas de las imágenes, necesitamos desalojar estas ideas previas o estas comprensiones previas, o como mínimo ponerlas en cuestión y ver, someterlas a consideración y ver en qué medida siguen resistiendo y siguen siendo fecundas. Bien, la segunda y última parte, que es algo más breve, porque creo que varias de las cuestiones ya las he visto antes y tampoco porque quiero abusar de la atención que están teniendo esta tarde. Decía que se ha insistido mucho en afirmar que no hay cuerpo sin inscripción que lo narre, pero que se ha prestado muy poca atención a la función que ocupan las imágenes en esa configuración. De hecho, a mí me gusta muchas veces cuando se dice que vivimos en una sociedad narcisista o cuando se critica el narcisismo de los jóvenes, a mí me gusta recordar que si el mito de Narciso cumple la función histórica y cultural que cumple, Narciso, cuando se enamora del reflejo, no sabía que era él. Narciso primero se enamora de una imagen, no de su imagen. Porque si con eso se constituye el espejo, ¿cómo es que Narciso iba a saber que era su imagen? Es solo cuando es transfigurado por la imagen, es luego, más tarde, que se figura ese reconocimiento. Pero en realidad, lo que a mí me parece muy interesante de ese mito es que hay una transformación que la imagen opera en el sujeto, que hace que ese sujeto se quede prendado a esa imagen. Por eso, me parece muy importante argumentar que no hay sujeto sin imagen, pero también explorar cuál es el potencial que tienen las apariencias en la construcción de los nuevos imaginarios y en la creación de los sentidos de lo común. Muchas veces se tiene a las apariencias como algo secundario, algo que viene después, algo que es menos importante. De hecho, se hace la división entre lo profundo y lo aparente. Pero no hay real distinción entre lo profundo y lo aparente, no solo por aquello que decía Paul Valéry de que lo más profundo que tenemos es nuestra piel, ¿no? Sino que porque la mayoría, diríamos, las superficies son zonas de inscripción y la mayoría de nuestra ideología, de nuestras ideas, de nuestras sensaciones, de cómo vemos el mundo, se inscribe superficialmente. Y esto es algo que yo creo que el capitalismo ha sabido leer muy bien. Lo sabe leer porque la mayoría yo creo que que no lo haya oído yo no quiere decir que no exista, pero creo que la mayoría de nosotros podemos dar testimonio de haber oído relativamente pocos discursos para promover conciencias y generar transformaciones que digan consume tu vida. No hay demasiados discursos orientados a los modos de esta, no solo del consumo y de la producción, sino que es todo por inscripción superficial, ¿no? De hecho, es muy interesante en la publicidad, muchas veces uno no tiene idea a qué se le hace publicidad. Yo siempre veo muy poca televisión, es como un acontecimiento cuando veo televisión, y había una publicidad que a mí me quedó muy impregnada, pero no tengo idea de qué era publicidad. Seguro la recordarán de hace unos años y era antes de la Navidad, decía un palo, no sé, a un niñito le habían regalado un palo y estaba fascinado porque le regalaban un palo. No sé de qué era la publicidad, pero pareciera que la publicidad da lo mismo de lo que sea porque lo que quiere generar es una inscripción superficial, un deseo.
¿no? El deseo, de hecho, el lugar que el consumo viene a tapar el deseo para que el deseo no siga buscando, ¿no? Se supone que uno, toda su pulsión, su deseo, su energía libidinal acaba en el consumo. Por tanto, cuando digo que las apariencias son fundamentales en la construcción de los nuevos imaginarios, esto daría ocasión a otra sesión, sin duda, a otra reflexión. Yo en algún momento he escrito un artículo que se titula así, por una reivindicación de las apariencias, precisamente porque las apariencias no son nada superficiales en el sentido de banales, sino que en ellos se juegan muchísimas configuraciones del sujeto, de sus modos de aparecer, de los modos de presentarse ante el otro y de la propia construcción personal. Pero creo que si lo que queremos es desarrollar funciones curativas de las imágenes, debemos considerar, aquí exigiría un desarrollo que pediría tener ciertos conocimientos sobre psicoanálisis, pero lo voy a decir rápido y sin rigor, que es, Jacques Lacan habla de algo así como el estadio del espejo, y es que uno se constituye o se empieza a constituir como sujeto cuando es un bebé y es un niño, y aproximadamente 1 año y medio, 2 años, 3 años, ya 3 años ya significa que va tarde, pero más o menos por ahí, se ve en el espejo y hay un momento en que reconoce que esa persona que está en el espejo es uno. Y ese momento es fundamental en la configuración del sujeto. Y se hace por la imagen, no por la palabra. O no solo por la palabra. ¿Y por qué es fundamental? Porque uno reconoce que es uno y ya entiende que no es parte de su madre, que no es o de quien esté a su cuidado, o de su padre, o de quien sea la persona. Hay una separación, un gesto de separación y la apertura a la idea de una subjetividad distinta. Y eso, la imagen tiene un lugar muy, muy importante. No solo importante, estructurante, fundamental. Cómo se construye la configuración de la identidad en la propia imagen. Cuando se habla de los jóvenes narcisistas, que lo único que quieren es mirarse a sí mismos, yo digo, son jóvenes que hay una crisis, diríamos, de imágenes vacías, pero de un vacío de relación que lo que están buscando es generar una identidad a través de la imagen. Es una cosa tan compleja como generar una identidad en la imagen. No es que yo me quiero mostrar solo en mi mejor faceta, porque todo el mundo dice, bueno, pero en Instagram todos muestran su mejor cara. Porque hay el deseo de la constitución de una identidad propia. No es una mera cuestión de vanidad. También, porque no, los sujetos somos nuestras luces y nuestras sombras. Es mucho más complejo que eso. Entonces, considero que si no entendemos la profundidad de cómo uno se constituye a sí mismo en la imagen y qué tiene de sí, cuál es la importancia de la relación con los otros, de la mirada de los otros, del reconocimiento de los otros, no hemos entendido una de las cuestiones más importantes de la relación de las imágenes con la constitución o con la relación matricial de la constitución de los sujetos. Y hay algo que a mí me parece muy interesante, que Marie-José Montsan, que es esta pensadora francesa, bueno, nació en Argelia, vivió largos años en Argelia, pero se formó y ha desarrollado prácticamente todo su pensamiento en Francia. Ella plantea que es muy, muy importante entender esta suerte diríamos, de subestimación que se ha hecho de las imágenes, porque dice que muchas veces cuando las personas no tienen una imagen de sí misma, cuando no han podido elaborar en sus relaciones interpersonales una imagen de sí misma, entonces realizan esa imagen de sí misma a través de los objetos. El problema de eso es que si uno hace una imagen de sí mismo a través de los objetos, uno mismo se transforma en objeto. Y de hecho, ella da un ejemplo que a mí me parece brutal y dice que cuando alguien no tiene forma de hacerse reconocer en un campo social por otra mirada, cuando no hay un reconocimiento del otro, no hay un reconocimiento de su valía, no hay un reconocimiento de lo que su subjetividad significa, busca atraer la mirada de los otros consumiendo objetos que le dan una identidad para que los otros le miren. Y da un ejemplo que es como dice, ¿por qué
no sé, incluso muchos jóvenes que a veces viven en situaciones de condiciones de mucha precariedad o en lugares marginales de ciertas ciudades, necesitan ponerse ropa Nike, Lacoste o de una marca que les identifique. Porque es la manera que tiene el sujeto de construir su identidad en el reconocimiento con algo que lo hace deseable para la mirada. Y me parece que, no sé, atender a esa sensibilidad, a ese nivel de complejidad que se está jugando en la imagen, creo que es entender, ni siquiera agota la explicación, para mí inicia la pregunta por en qué momento el consumo de marcas se convierte en un marcador de identidad. O qué quiere decir que seamos calificados e identificados por los objetos que somos capaces de consumir. Pero no solo en este devenir objeto de la mirada de los otros, sino cuál es esa descalificación interna, cuál es ese dolor que hace que se genere esta violencia absoluta de ser identificado en y por una marca. Y en definitiva, bueno, podría extenderme mucho más en este argumento, pero solamente quería delinearlo. Hay algo ahí que muchas veces no se ha tenido en cuenta que tiene que ver con la necesidad que tenemos de formar una consistencia imaginaria. Formar una consistencia imaginaria de nosotros mismos, todas las que estamos aquí. Jean-Louis Deot, otro filósofo francés que murió recientemente, hablaba de una cosmética, de una cosmoestética, que es la que todos hemos tenido incluso esta tarde para venir aquí. Hasta el que vino, si alguien se presentó con su pijama, ¿no?, hizo una decisión de su modo de aparecer. Hizo una decisión de la combinación de los artefactos, de cómo quiere presentarse y ofrecerse a la mirada del otro. Pero lo que me parece muy interesante es cómo aquí las formas de producción capitalista han desviado esa mirada hacia el consumo de objetos y cómo podemos crear imágenes subversivas, imágenes resistentes, que permitan levantar miradas en donde se articule otro reconocimiento. Pero eso no lo podremos hacer si no nos tomamos muy en serio el lugar que ocupan las imágenes en los modos estructurantes de organización de la vida y de su subversión. Y quería proponer solo 2 o 3 casos, aquí a lo mejor de modo más colectivo, ¿no?, que es algo que no siempre se considera, y es cómo cada movimiento social necesita levantar su propia estética. Necesita levantar sus propias imágenes, ¿no? No sé, si pensamos en el 15M, podías ir solamente y ocupar una plaza. ¿Qué significa levantar una estética, llevar unas tiendas de campaña, levantar unas formas de figuración distintas? ¿Por qué necesita su modo de apariencia diverso? No es una mera envoltura. Es lo que la envoltura, o sí es una envoltura, pero la envoltura es lo que contiene y da consistencia a un proceso de transformación y a un cuerpo no solo político, sino de creación subjetiva en clave individual y colectiva. Y proponía un ejemplo que ha sido reciente, que es el de Gilets jaunes en el caso de Francia, los chalecos amarillos, porque creo que tomen como símbolo un chaleco que tiene sentido común en la mayoría de las personas de clase trabajadora, como una visibilidad que es reclamada cuando la vida está en juego o cuando algo que debiera funcionar no funciona, ¿no?, que es el chaleco que puede llevar cualquier persona que conduce en su automóvil. Pero me parece muy interesante esto, es cuál es la visibilidad que se reclama cuando una vida está en peligro. O cómo se reclama a través de una visibilidad que hay algo que no está funcionando, que debiera funcionar. Y no solamente por eso, sino que también cómo este símbolo se transforma en un símbolo de anonimato que no llega nunca a fundirse en una identidad porque es la identidad de cualquiera, que símbolos de anonimato también han tomado los movimientos en Chiapas, con la máscara,
Bueno, podríamos hacer un análisis solo de cuáles son los modos de aparecer o de las estéticas que han levantado cada uno de los distintos movimientos sociales. Pero yo me quería detener en eso, y también porque me parecía muy interesante cómo ocupan lugares, en este caso son rotondas, que en medio de la manifestación están haciendo una barbacoa o están haciendo otro tipo de, o levantando una especie de arquitectura frágil, deslocalizada. Pero también pensaba en otros casos de otros cuerpos de resistencia que no se organizan necesariamente por la necesidad de un discurso que los articule, sino que ponen en movimiento una preocupación común con pequeños gestos que activan otro imaginario, como es el caso de las Madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, que con esta pequeña infraestructura de apariencia, como es un pañuelo, que salían de su casa con el pañuelo en el bolsillo, que era el pañuelo que podía haber sido pañal, pero que podría haber sido también el paño con el que secaban los platos en la cocina, de pronto se transforman en un sujeto político gracias a ese modo de aparecer, a esa imagen que levantan. De hecho, el pañuelo blanco, como dice Ana Longoni, otorga a la mujer que lo porta una condición pública, política, reconocible. Las madres no llevaban permanentemente el cabello sobre la cabeza, sino que podían pasar perfectamente desapercibidas en cualquier momento, pero en el momento en que llegaban al lugar de la manifestación se autoinvisten ante el público con esa tela blanca sobre la cabeza al comenzar la ronda de los jueves o durante otras movilizaciones y actos en las que representan al movimiento. Antes de ser pañuelo, ese trozo de tela fue pañal usado en la crianza de sus hijos durante la primera infancia. O sea que además se opera con lo que está a la mano. A mí me parece que estos casos son modos de levantar en la imagen, a través de las imágenes, a través de la constitución de la apariencia, otros modos de identidad, otros modos de reconocimiento, otros modos de articulación de lo común. Bueno, está el caso de los siluetazos y tantos otros, pero solamente, y ya con esto acabo, pensaba que cómo trabajar, ¿no? Estas capacidades resistentes de las imágenes, si entendemos el lugar central y articulante que tienen en las formas de organización de la vida, no solo individual, sino colectiva, tiene que ver con pequeños gestos que puedan ayudar a abrir nuestros imaginarios. Porque imaginar no es construir un mundo paralelo, sino que imaginar es siempre fragilizar la realidad. Es siempre cuestionar la necesidad de las cosas y plantear que la realidad es contingente. Por eso que creo que las imágenes tienen una hibris, una capacidad generativa. La imagen en sentido fuerte es la que nos permite imaginar una realidad que no existe, darle consistencia imaginaria y hacer que esa consistencia sea deseable. Así es que quería acabar con esta suerte de díptico, que para mí es bastante importante, porque creo que la mayoría de nuestros gestos han sido adaptados a las formas de producción de la sociedad actual. De hecho, no sé ustedes, pero yo la palabra que más oí durante el tiempo del confinamiento era la demanda de adaptación. Hay que adaptarse. De hecho, hoy día de nuevo se nos pide que tenemos que adaptarnos a los tiempos, adaptarnos a las condiciones, adaptarnos a las restricciones económicas, adaptarnos. Y mi pregunta es, ¿cómo ejercitar modos de contraadaptación? ¿Cómo no adaptarnos a lo que hay? Y creo que algo que puede parecer ingenuo, menor, y que por eso a mí me interesan tanto no solo las prácticas artísticas, sino todas esas prácticas de la fuerza de lo pequeño, en donde, así como las plantas que crecen entre el cemento, pueden dañar y roer la piedra más dura,
tiene que ver con estos ejercicios de contraadaptación. Y aquí pensaba, me gusta proponer este díptico por una parte de un fragmento muy menor de un frame de Nido Familiar de Béla Tarr, que es un film de 1979, y por otra parte esta performance que hizo Mona Hatoum en 1985 en la Balliol, en las afueras de Londres, porque esta primera imagen de Béla Tarr, quien ha visto la película sabe de qué va, pero es una imagen que muestra cómo una mujer está prácticamente todo el día haciendo el mismo gesto, que es bajar unos embutidos y ponerlos en una caja, bajar unos embutidos y ponerlos en una caja. Cómo se cierra su mundo en el cierre solo de este gesto. Cómo se cierra nuestro mundo en el cierre solo de este gesto. Cuando hemos dejado de mirar a los otros y solo miramos el suelo, o aquel mundo que es como una suerte de abismo en donde la vida se pierde. Y al contrario, al lado, vemos a una mujer que está jugando, que se saca los zapatos y que los desfuncionaliza, y que con ello abre un mundo. Y creo que necesitamos experimentar con aquello que puede parecer absurdo, con aquello que puede parecer perdido, justamente para trabajar y ampliar el campo de nuestra imaginación. Creo que hay algo entre el gesto y la gesta de imágenes subversivas que tienen una íntima relación. Muchísimas gracias.